Te damos gracias, Señor, por este día. Gracias especialmente por el regalo de la vida. Gracias porque nuestra vida ha brotado de tus manos bondadosas. Gracias porque nos has creado acariciándonos, como el alfarero acaricia el barro y lo va moldeando. Gracias porque nos permites cuando de pronto nuestro proyecto no es tan agradable. Tú nos vuelves a rehacer, a recrear. La redención no es otra cosa, sino vida nueva, plenamente nueva en tu persona. Y así quienes vivíamos muerte, vivimos vida, y quienes vivíamos oscuridad, vivimos en la luz. Gracias porque tú puedes tomar el barro de nuevo, así como le dijiste a Jeremías que fuera al taller del orfebre. Y Jeremías contempló esa habilidad del orfebre, del alfarero, para rehacer lo que no le agradaba. Gracias, Señor, porque aún siendo barro, hemos sido acariciados. Hoy te pedimos también percibir el regalo del Ruaj, del Espíritu, del aliento que nos da la vida. Bien, les recomiendo este libro, el de la casa de los 4 habitaciones o de los 4 cuartos, o la casa con 4 habitaciones, de Rumer Gooden. Ella es la que está ahí en la fotografía o en el dibujo a lápiz de su persona. Ella es una escritora hindú y me agrada sobre todo por la visión que tiene en torno a la vida, obviamente una visión que no se separa del ámbito religioso. Me agrada, por ejemplo, que aún teniendo libros en torno a la religión de los hindúes o de la religión del país de la India, también tiene una visión y aportación con una visión cristiana. Esta novela o 2 novelas en torno a situaciones de ballet que hablan de una fe cristiana en la intercesión de San Juditas. Pero bueno, la casa de las 4 habitaciones, que es la que quiero referir, sobre todo en torno a la meditación de este día. Dice esto Rumer Gooden, dice, cada uno de los seres humanos es como una casa de 4 habitaciones. O sea, esa casa tiene una habitación física, otra habitación mental, otra habitación emocional y otra habitación espiritual. O sea, nuestra vida no es unidimensional. Por eso el título de esta reflexión, que hoy desgraciadamente los hombres somos unidimensionales. Si piensas en esas 4 habitaciones que menciona Rumer Gooden, la física, la mental, la emocional y la espiritual, tú sabes en cuál de ellas nos pasamos más el tiempo o cuál de ellas favorecemos más. Tú sabes cuál de esas 4 habitaciones es la preferida. Y las otras a veces están cerradas, herméticas. Digamos, están sin que las oxigenemos, sin que las ventilemos. Están oscuras. O sea, porque tenemos nuestra habitación preferida, ¿tú sabes cuál es? La física, la mental, la emocional, la espiritual. Y dice ella, lo lamentable es que solemos pasar la mayor parte del tiempo en una sola de ellas. Pero dice, si no visitamos las 4 todos los días, aunque sea para ventilarlas, para abrir las ventanas, para que se oxigene, dice, algo nos falta. Y desgraciadamente eso es lo que hoy ya acontece. Nos falta ser plenamente humanos, como Dios nos pensó, como Dios nos soñó, como Dios quiso hacernos. Adelante. Vamos al texto de la primera lectura, que es la que hoy hemos estado favoreciendo, porque tiene una gran enseñanza en el regalo que Dios nos da a través de su palabra. Del libro del Génesis. El día en que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, no había aún en la tierra arbusto alguno del campo y ninguna hierba del campo había germinado todavía.
Pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Entonces Yahvé Dios formó al ser humano con polvo del suelo e insufló en sus narices el aliento de vida. Y resultó el ser humano un ser viviente. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya mañana y pasado mañana veremos las consecuencias de lo que dice la última afirmación, donde Dios nos advierte que no vayamos más allá de nuestras limitaciones, que entre Él y nosotros existe un margen de distancia, pero el hombre quiere ser Dios. Adelante, vamos a hablar acerca, ya hablamos en la mañana del ich, del polvo, del barro rojo, ya hemos hablado del Adán, ya hemos hablado del humus, que refiere que somos seres del humus, seres humanos. Hoy hablemos acerca del ruach, del neuma. Y entonces, bueno, quisiera que recordaras nuestra profesión de fe. Decimos: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Sí, esta es nuestra fe. Y el Espíritu, el Ruach, habla también por nosotros, por ti, por mí. Es parte también del profetismo bautismal que hemos recibido. Y se trata de esa palabra oportuna que, si revisamos, se nos ha dado para hablar en el momento adecuado y decir lo que tenemos que decir. Pregunta que tú tienes que dejar con los puntos suspensivos y llegar a asimilar. ¿Quién de nosotros, quién de tu persona y mi persona no ha recibido el regalo de un Espíritu Santo que nos asiste en el momento en que más lo hemos necesitado? Montón de veces. Hoy tenemos que hablar del Dios que habla a los hombres y acerca de los dones del Espíritu Santo. Creo que esta reflexión en torno al Ruach la vamos a prolongar primero Dios en la noche, hablando de esos dones, hablando de lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Por el momento, simple y sencillamente empecemos a hacer una reflexión que te manifiesto, escribí hace algunos años. Es una reflexión que he tratado de acoplar a las diapositivas y por lo tanto he ido quitando algunos de los adjetivos, de los adverbios, o sea, principalmente sabiendo que son calificativos y sin quitar la sustancia, que es el sustantivo, que es la sustancia, sin quitar la sustancia, que es la acción, que es el verbo. He procurado reducirla para que podamos compartirla en este momento. Me agrada, yo creo que es una de las reflexiones que he escrito que más me han llenado de satisfacción, pero también de dolor, porque es una de las corroboraciones, una de las situaciones que contemplo, que he contemplado y que quizá hoy el COVID hace que tú y yo volvamos la mirada hacia atrás y darnos cuenta que en esto se había convertido nuestra vida. Iniciemos. Una triste estampa va llenando las calles de nuestra ciudad y se va convirtiendo en un elemento más de entre los muchos que hay en nuestro ya acostumbrado paisaje urbano. Se trata de una especie de mueble adicional en la habitación del mundo actual. Su caminar es lento y su porte es lamentablemente extraño. Engendra pena encontrarle al recorrer los caminos y llegar a los entrecruces.
Genera dolor verle llegar a un punto de su existencia, como si se encontrase en un permanente callejón sin salida. Su presuntuosa riqueza se ha convertido en miserable pobreza. Su ambición se ha transformado en su propia tumba. Su anterior laboriosidad traía consigo el disfraz del engaño y como si fuera Mozart en sus interminables jornadas diurnas y nocturnas en el insomnio irracional que provoca el mezquino interés de lo económico, ha escrito su propio requiem sobre la superficie de la mesa del billar y en el imparable compás de las esferas de marfil que chocan y regresan al tope de las barandas. Es imposible que él, es posible que él quisiera darle marcha atrás a las manecillas del reloj y regresar en las hojas al calendario. Sin embargo, experimenta su incapacidad al impactarse una y otra vez contra el grueso e invisible muro del tiempo inexorable y de las situaciones irreversibles que él mismo genera por la comisión o que ha permitido en el descuido o la omisión. Se le ha llamado pomposamente el hombre unidimensional. Se trata en la realidad de un ser humano que ha polarizado su existencia. Se trata de aquel que no ha comprendido la necesidad de equilibrar la vida, sus intereses, trabajos, intenciones, motivaciones y sus acciones. Las polaridades tienen diferentes expresiones. Sin embargo, nuestro tiempo favorece a los que, ambicionando lo material, han descuidado otras áreas importantes de su existencia. Y todos los días nos encontramos con esos rostros de personas que, embriagados por el licor de la codicia, atraídos por la mercadotecnia de la seducción y el engaño de las luces de neón, han embotado su entendimiento y han adquirido en la peor de las inversiones la costosa membresía de este triste privilegio. El hombre unidimensional al que me refiero sobrevive narcotizado por lo material y que, seducido por los alucinógenos, se la pasa evadiendo las realidades. Se trata del ser ambicioso, aquel que vive obsesionado por hacer acopio desmesurado de los beneficios económicos, provocando el detrimento, la pérdida o el abandono de los otros bienes verdaderos que se le han heredado y que por el afán de las apropiaciones va renunciando a sus propiedades, que en la lucha de las adquisiciones ha descuidado sus pertenencias y en la búsqueda de lo deslumbrante ha perdido el control de lo real. Se trata de un hombre que ha encontrado nuevos enervantes que le estimulan y que al mismo tiempo le van mintiendo y degradando. Este hombre unidimensional, en unión de otros miembros activos de tan selecto estatus, se ha encargado de construir una próspera y confortable metrópoli en la que habita una sociedad que también adolece por la unidimensionalidad. Para esta sociedad, la productividad ha adquirido su carta de ciudadanía y se ha ubicado paulatinamente sin competencias reales en el lugar supremo dentro de su escala de valoración. Esta sociedad tiene su propia constitución política y su propio decálogo, sus propias tablas de la ley. Producción, trabajo, excelencia, éxito, puntualidad, laboriosidad, ahorro, calidad, eficiencia, certificación, globalidad, libre comercio, competitividad, posgrados, se han convertido en su obsesión, en su juez y también en su verdugo. En más ocasiones de las que te pudieras imaginar, la productividad de la industria ha caminado al mismo ritmo de la fractura interna de estas personas. La consolidación de los comercios ha ido de la mano con la destrucción de sus familias. Y los éxitos empresariales y ascensos laborales se acompañan de la pérdida del verdadero rostro de la humanidad. Y esta historia no es más que nuestra propia historia. Hemos hipotecado nuestra propia vida al dejar en el rincón del olvido las otras dimensiones que componen nuestro existir. Hemos renunciado a la sabiduría de Dios, quien como creador hoy nos explica el proceso que tuvo la creación de aquel o de aquella que considera como su obra maestra. En más ocasiones de las que te pudieras imaginar,
Adelante. Bien. Gracias. Adelante, sí. Hoy tenemos que hablar acerca la repito. Bien, hoy debemos ubicar que este hombre es no tan solo barro, sino también espíritu. Y bueno, hablamos de 4 componentes que tiene la persona. A la noche les comparto bien la diapositiva que falta. El hombre tiene 4 componentes que es el basar, el nefesh, el ruach y el leb. El basar es la carne. El nefesh es el alma. El ruach es el espíritu. Y el leb es el corazón. Este hombre que no es unidimensional, sino tetradimensional, que tiene esas 4 habitaciones que Romer Buden ya había expresado, es basar. O sea, tenemos una carne, tenemos un elemento corpóreo, tenemos un elemento material y, pues bueno, yo le agradezco a Dios el poder tener algo para poder tener el cuidado de mi basar, que es mi carne. Obviamente hoy en torno a un tema de salud, sé que ese basar lo debo cuidar. Y bueno, ¿por qué? Porque para mí es una parte importante, sobre todo hablando de mi integridad. Pero no tan solo soy basar, también soy nefesh. Y nefesh significa alma. Estoy animado, tengo vida. No tan solo soy carne, también hay un elemento de animación que Dios me ha dado. Pero ese nefesh, que es el alma, me relaciona con las personas, me relaciona con el hermano. El nefesh, que es el alma, hace que yo tenga pensamientos y que tenga sentimientos, que yo tenga emociones, hace que yo sea capaz de soñar, hace que yo pueda ser capaz de ilusionarme, de tener esperanza, de tener capacidad de ser optimista, de visualizar un mañana, de no quedarme en el presente. El nefesh me relaciona contigo, tú y yo que cultivamos la amistad, que hemos creado lazos. El nefesh me hace que podamos ser hermanos. El basar, necesito que yo pueda tomar, bueno, que esto no está bien, pero que necesito un poco de alimento, de líquido para mi cuerpo. Pero el nefesh hace que tú que estás aquí y tienes tu esposo, tienes tu esposa, te hayas enamorado. Porque tienes un alma. Y decía Miguel de Unamuno que solamente hasta que lloramos sabemos que tenemos alma. Sí, tenemos nefesh, un alma, y nos emocionamos, y nos alegramos, y nos entristecemos, y nos da un gran gusto ver que el otro está bien. Nos alegra la noticia de que quien estaba pasando precariedad por la enfermedad ha salido adelante. Como nos entristece saber de pronto que alguien pues tuvo que concluir su etapa en el tiempo, porque somos no tan solo basar, sino nefesh, pero tenemos un tercer componente que es el ruach, que es el espíritu, y el ruach me hace tener fe, el ruach me hace creer en Dios, el ruach me hace entender que hay alguien que me ama, que hay alguien que es Abba, que hay alguien que me ha dado la vida. No confiéis en los príncipes, seres de polvo que regresan al polvo. Hay un ruach que me hace confiar en quien tengo que confiar, creer en quien tengo que creer y saber que cuando termine el tiempo de mi basar, quiero ir con él. Voy a ir con él porque él un día, cuando amasó el basar, cuando amasó el ish, cuando amasó el polvo, se inclinó y insufló el hálito de vida. Y entonces
el hombre empezó a ser un ser viviente, como lo dice hermosamente el libro del Génesis. Resultó un ser viviente, un ser con vida. Pero tengo el Ruach, y un día el Ruach que me dio va a regresar a él. Y un día ese Ruach recibirá también un cuerpo que se glorifica, porque en Cristo esperamos una resurrección con un cuerpo que se glorifica. Pero finalmente, hablemos de esta cuarta habitación. Somos Basar, el elemento físico. Somos Nefesh, el elemento relacional, emocional. Somos Ruach, que es el elemento de la espiritualidad, pero también somos Lev, somos corazón, somos personas con interioridad, somos personas que tenemos conciencia, somos personas que podemos comprometernos, que podemos adquirir compromisos, somos personas que tenemos corazón y que por ende desde ese corazón generamos lo más noble que hay, como hoy también el Evangelio lo tomaremos en la tarde del capítulo 7. Dice, no es lo que entra de fuera, sino lo que sale del corazón, lo que contamina al hombre. Sí, el Lev es algo tan maravilloso, pero al mismo tiempo es, por decirlo de esta manera, el Basar es la carne, el Nefesh es el alma, el Ruach es el espíritu, el Lev es el corazón, pero vamos a decirlo, es la mismidad. Perdón estos conceptos extraños. Es ese ser yo mismo de Rogelio, donde ese corazón puede ser un corazón humano o puede ser un corazón de piedra. Dice, la carne nos relaciona con el mundo mineral, vegetal y animal. El alma nos relaciona con el hermano. El espíritu nos relaciona con Dios. Y el Lev, el corazón, con nosotros mismos. Hoy simplifiquemos lo que nos dice el libro del Génesis. Desde el principio de la creación, el espíritu que hemos recibido nos muestra quién es el hombre. Tú y yo no tan solo somos polvo, no tan solo somos barro y también espíritu. Que Dios nos permita vivir con dignidad y no ser unidimensionales, sino vivir las 4 dimensiones de nuestra vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.